Bueno, bienvenidos a la resolución del problema 11 de la unidad 9, que se trata sobre resoluciones reguladoras o buffers. Para resolver este problema vamos a necesitar apelar a nuestros conocimientos de equilibrio ácido-base, es decir, la constante de acidez y todo lo que sabemos de ella, diagramas de especiación, que los volveremos a ver, y la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Primero, ¿qué nos dice el enunciado? El enunciado nos pide que elijamos soluciones de una lista que nos da para construir dos buffers, uno de pH 9 y otro de pH 4. Para eso tenemos una solución de cloruro de amonio, una de acetato de sodio, una de ácido acético, una de ácido clorhídrico y otra de hidróxido de sodio. Y nos dan los pKa, que a esta altura ya nos debemos saber de memoria, son los del amonio, que es 9,25, y del ácido acético, que es 4,75. Entonces lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿en qué rango de pH un par ácido-base funciona como regulador? Es decir, ¿cuáles voy a elegir para hacer ese buffer de pH 9 y el buffer de pH 4? Entonces ustedes me dirán, bueno, cerca del pKa. Sí, claro, cerca del pKa. Pero ¿qué significa cerca del pKa? ¿A qué distancia del pKa? Entonces vemos los diagramas de especiación. Acá les muestro el diagrama de especiación del par acético-acetato, abreviados como HAC y AC-, y del par amonio-amoníaco. Como sabemos, el pKa del acético es 4,75 y el del amonio es 9,25. Entonces, yo les pinté acá en color rosa la zona buffer, donde que la delimitamos como el rango de pH entre el pKa-1 y el pKa+1, más o menos pKa-1, pKa+1. ¿Esto por qué? Bueno, porque lo que decimos es que regula bien un par ácido-base cuando la relación base y ácido va entre 0, 1 y 10, es decir, una relación entre 10 entre ambos. Y esto ocurre, si lo ven acá, más o menos entre el pKa-1 y pKa+1. Ocurre en ambos casos en el mismo rango. Ahora, hay un detalle importante que son estas zonas buffer que yo pinté, no las pinté terminando en un lugar puntual, sino que es un degradé de color. Ese degradé de color obedece a que la zona buffer no es una zona estricta donde después de pKa+1 ya no regula más nada. Lo que decimos es, bueno, el mejor lugar para regular es cuando el pH es igual al pKa. Si yo me voy alejando, conforme me alejo de eso, el poder de regulación va a ser menor. Delimitamos que va a tener un poder de regulación apreciable entre el pKa-1 y pKa+1. Entonces, con estos datos podemos decir, ok, bueno, el buffer de pH 4 lo vamos a preparar utilizando el par ácido acético y acetato, es decir, utilizando las soluciones 2 y 3, porque el pH 4 se incluye perfectamente en el rango pKa+1, pKa-1 del pKa del acético, que es 4,75. Ahora bien, por otro lado, tenemos que preparar un buffer pH 9 y para eso vamos a utilizar el par amonio-amoníaco, que como vemos tiene un pK de 9,25, entonces el pH 9 vamos a estar perfectamente dentro de la zona buffer. Ahora la pregunta es, ¿utilizamos la solución 1 que tiene el amonio? Sí, correcto. Y no tenemos una solución con amoníaco. Entonces, si no tengo una solución de amoníaco, lo que puedo hacer es neutralizar parte del ácido, hacer lo que se llama una neutralización parcial. Para eso vamos a ir agregando hidróxido de sodio, que es una de las soluciones con las cuales contamos, a la solución que tiene amonio para generar amoníaco y agua como resultado de la neutralización. En esta ecuación no puse los estados de agregación por una cuestión de claridad, pero todas las especies están en solución acuosa. Entonces supongamos que inicialmente yo tengo 1,5 moles en un litro, supongamos, de amonio. En el instante mismo en el cual agrego base, agrego una X cantidad de hidróxido y todavía no tengo nada de amoníaco ni de agua. Entonces, esto
no existe en la realidad porque yo apenas tiro la base comienza a reaccionar y después de reaccionar vamos a tener que de amonio vamos a tener los moles iniciales menos los moles de hidróxido que agregamos y vamos a tener ahora la misma cantidad de moles de hidróxido que agregamos los vamos a tener como amoníaco y agua. Cuando agregue una cantidad final de hidróxido de sodio voy a tener la concentración del ácido y la concentración de la base y una cantidad final de agua que como el agua está muy concentrada en sí misma porque todo esto lo estamos haciendo en solución acuosa no me va a importar. Pero lo interesante es que no neutralizo todo el amonio hasta quedarme con 0 amonio y todo amoníaco. Lo neutralizo parcialmente para obtener una cantidad determinada de amonio y una cantidad determinada de amoníaco. Entonces decíamos, bueno, vamos a utilizar el parácido acético y acetato para el buffer pH 4, pero para el buffer pH 9 vamos a utilizar las soluciones 1, que es la que contiene el amonio, y la solución 5, que es la que contiene el hidróxido de sodio. Bien, acá hago un llamado de atención muy importante, que es que para esquematizar esta neutralización parcial, asumimos que el equilibrio autoprotólisis del agua no aportaba nada. Es decir, que los protones y oxidrilos aportados por la disociación del agua son despreciables respecto de todos los que yo agrego como ácidos y como bases. Ahora vamos a seguir estas suposiciones en el ítem B. El ítem B nos pide que a partir de estas soluciones indiquemos cómo prepararíamos los 200 mililitros de un buffer de pH 4. Con lo cual vamos a utilizar las soluciones que dijimos, la de acetato de sodio y la de ácido acético. Y lo que recordamos es que el pKa es 4,75. Entonces, antes de empezar a hacer cuentas, vamos a mirar un poco en qué lugar del diagrama de especiación vamos a estar parados cuando lleguemos a un buffer pH 4. Y esto, como puede verse, yo acá tracé una línea en pH 4 en el diagrama de especiación y se observa que estamos ahí en el borde de la zona buffer, pero todavía estamos porque la zona buffer va hasta 3,75 aproximadamente, como decíamos antes. Ahora bien, ¿vamos a necesitar más base o más ácido? Si yo me fijo en qué proporción del par está como ácido y qué proporción está como base, más o menos puedo hacer una estimación. Acá hay más o menos, no sé, 0,85 aproximadamente de todo está como ácido y 0,15 de base. O sea que necesitaríamos aproximadamente, si hago este cociente, 5,67 veces más de ácido que de base. Más allá del número, tenemos que pensar siempre, antes de hacer cuentas, decir, bueno, ok, si estoy en un pH más bajo que el pKa, quiere decir que voy a necesitar más ácido que base. Del mismo modo, si me pidiesen hacer un buffer de pH 5, yo sé que voy a necesitar más acetato que acético. Entonces vamos a hacer las cuentas. Lo primero que voy a repasar es cómo llegamos a Henderson-Hasselbalch. Entonces, o cómo llega Henderson-Hasselbalch a su ecuación, claramente, ¿no? Bueno, empiezo con la constante de equilibrio. Si aplico el operador P, o sea, menos logaritmo, y reordeno, lo que obtengo no es otra cosa que la constante de equilibrio reordenada, básicamente. Donde tengo que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. ¿Esto es Henderson-Hasselbalch? No, esto es la constante de equilibrio reordenada. ¿Qué es Henderson-Hasselbalch? Para llegar a Henderson-Hasselbalch tengo que hacer algunas suposiciones, que ahora vamos a hablar. Pero básicamente la principal diferencia es que acá tengo Cb en lugar de base y acá tengo Ca en lugar de concentración de ácido. ¿Qué son esos Cb y Ca? Bueno, para llegar a Henderson-Hasselbalch vamos a suponer que las concentraciones del ácido y la base son muy altas. Tan altas que no se alteran cuando yo hago la mezcla y tampoco por el equilibrio de autoprotólisis del agua. Es decir, los protones y oxidrilos aportados por el agua no me van a cambiar mis concentraciones de base y de ácido. Entonces yo voy a poder suponer que la concentración de ácido que voy a tener en mi vaso de precipitados en el cual prepare la solución
es aproximadamente la concentración analítica del ácido. Y la concentración analítica es la cual yo pongo en la mezcla, o la que va a ser resultado de la mezcla de ambas soluciones. Y lo mismo con la base. Esto es muy importante. La ecuación de Henderson-Hasselbalch no me dice que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base y del ácido en solución. Me dice, porque eso sería simplemente la constante de equilibrio ordenada. Lo que me dice es, si supones que no van a variar, el pH de tu solución va a ser el pKa más el logaritmo de la concentración analítica de la base dividido la concentración analítica del ácido. Entonces ahora vamos a hacer las cuentas. Reemplazamos en Henderson-Hasselbalch pH 4, pKa 4,75 más el logaritmo de la base sobre el ácido y obtenemos que la relación ácido sobre base va a ser 5,62. Que, si recordamos lo que habíamos estimado abajo, era 5,67, con lo cual tan mal no estuvimos, ¿no? Aquí podríamos decir que la química se ha terminado y solo nos queda la matemática, porque la relación ya la sabemos. Ahora lo único que hay que hacer es ver qué volumen usamos. Para eso hay que resolver un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Valga decir que sabemos que Ca, la concentración analítica del ácido, va a ser cuánto yo ponga de la solución stock por la concentración de la solución stock. Llamamos solución stock a la solución que tenemos en una botella que después vamos a mezclar. Y dividido el volumen final. Y lo mismo con la concentración analítica de la base, que va a ser el volumen que pongamos de la solución stock de base por la concentración de solución stock de base sobre el volumen final. Esto no es otra cosa que la vieja cuenta de concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Por otro lado, también sabemos, porque nos dice el enunciado, que el volumen de ambas, la suma de los volúmenes para dar el volumen final son 200 mililitros. Y por último, lo que sacamos a partir de Henderson-Hasselbalch, que la relación entre la concentración analítica del ácido y de la base es 5,62. Entonces, bueno, resolver el problema ya es una cuestión de matemática, así que aquí termino. No, mentira. Nos ponemos con la matemática. Entonces tenemos estas 4 ecuaciones y cada quien este sistema lo resuelve como tiene ganas. Yo les cuento la manera que yo utilizo y cada uno puede utilizar la que quiera. Básicamente yo reemplazo la 1 y la 2 en esta y después reemplazo todo en la 4. ¿Cómo sería eso? Reemplazo 1 y 2 en 3. Es decir, las concentraciones analíticas de la base, del ácido y la base en 3, y se obtiene que el volumen del ácido por la concentración stock del ácido es igual a 5,62 por la concentración de la base y el volumen de la base. Como la concentración de stock del ácido y de la base son las mismas, lo que obtengo es que el volumen del ácido es 5,62 veces el volumen de la base. Esto lo obtenido a partir de reemplazar 1 y 2 en 3, lo reemplazo en 4 muy fácilmente y obtengo que 6,62 veces 6,62 volúmenes de la base son 200 mililitros, porque lo que hice fue decir volumen del ácido es 5,62 veces volumen de la base, entonces tengo 5,62 más 1, 6,62, y paso dividiendo y obtengo que el volumen de la base van a ser 30,21 mililitros y el volumen del ácido simplemente lo tengo que restar de los 200 mililitros y obtengo 169,79. Es muy importante chequear en este punto que los volúmenes calculados van de acuerdo con lo que pensamos al inicio, que donde dijimos vamos a poner mucha más ácido que base, porque uno puede meter la pata en esta seguidilla de ecuaciones e invertirse, entonces terminaríamos del otro lado del pKa con nuestro buffer, cosa que no queremos. Entonces, finalmente, para preparar el buffer de pH 4, lo que vamos a hacer es mezclar 30,21 mililitros de acetato de sodio y 169,79 mililitros de ácido acético. Ahora, una cosa que podríamos seguir pensando es, supongamos que no tuviésemos la solución de ácido acético, como en el ítem A, no teníamos la solución de amoníaco. ¿Podríamos preparar este buffer?
usando alguna otra solución de las que nos ofrecían inicialmente? Y si es así, ¿cómo lo haríamos? Les dejo la pista y de utilizar la estrategia de neutralización parcial que les conté en la diapositiva anterior. Y con eso damos por terminado el problema 11.